Buen día. Ahí va. Estaba tratando de escribirle que estaba tardando la conexión, pero me giraba la ruedita y no se conectaba. ¿Cómo están? Acá volvimos. Pensé que No, entraban. había sí. Lo que pasa es que a veces se tranca esto, estamos 3 personas en casa trabajando conectados, entonces como que a veces está difícil. Bueno, a ver, ¿quiénes están hoy? A ver. Hay poquitos hoy conectados. El práctico, todos sabían, ¿no? ¿Verdad que hoy hacíamos el práctico, no? Sí, creo que sí. Más está, a ver. Romero, García, González Maite, Romina Rodríguez, Romina Varela, y a ver si hay alguien más. Augusto, Besada y Ramos. Ahí es, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 personas, 15 conmigo, ¿no? ¿Me faltó alguien? A ver. No sé si a mí me pusiste, profe. ¿Cuál es tu nombre? Romina Besada. Sí. Me falta Bianco, que no la puse. ¿A mí me nombraste, profe? Ya les nombro lo que anoté. Anoté Camargo, Estela, Ramos, Cabo Bianco, Manteiga, Perini, Romero, García, González Maite, Rodríguez, Romina Varela, Bustos, Besada, Ramos. ¿Alguien que me haya faltado? Vargas. En el chat pusieron que no lo nombraste, Jonathan. A Jonathan Vargas, ya lo agregué. A mí creo que no me nombraste, profe. A Fernández tampoco. A Lima sí la nombré. Fernández no la nombré. Ahí va. ¿Alguien más que no haya nombrado? ¿No? A ver la vista de todos. Vista de galería. Ahí los tengo a todos. Ahora los tengo a todos. Bien, sí son todos los que nombré. Muy bien. Salgo de la galería. Bueno, ustedes vieron que tenían una actividad previa para hacer y también tenían una actividad para hacer en clase, que la íbamos a hacer hoy, para irse anticipando quizá a lo que significa la función del citoplasma y del núcleo. ¿Sí? Ya habíamos visto la función de la membrana celular, que tiene diferentes formas de transportar las sustancias, aparte de también reconocer sustancias, de identificar a la célula y formar el límite de la célula. La membrana permite ingresar diferentes cosas. Y en el ejercicio que teníamos para hoy, para trabajar en la clase, justamente la idea era ver, bueno, algunas de esas funciones que realiza la célula, ¿sí? Y en la que participan todos los organelos y todas las estructuras que vimos a lo largo de las actividades, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto las partes de una célula, las partes básicas, las partes que son comunes a todas las células, los diferentes organelos y estructuras supramoleculares, y también un poquitito de la función de cada una? Bueno, voy a traer aquí a compartir con ustedes el ejercicio que tenía. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. No sé si recuerdan este ejercicio, que es el que vamos a resolver hoy, en base a todo eso que ustedes estudiaron en la actividad previa, que cada vez que empecemos con alguna estructura, vamos a recordar algo de esa estructura. ¿Sí? Bien, ¿qué parte de la célula? Lo primero que tenían que hacer es identificar las diferentes partes que ven en esta célula. ¿Qué partes de la célula identifican con el número 1? El núcleo. El núcleo. ¿Están todos de acuerdo?
que eso que está ahí adentro forma parte del núcleo? Sí. Sí, justamente. El número 1 es el núcleo. De acuerdo a lo que ustedes hicieron en la actividad previa, ¿cómo está formado un núcleo? Un núcleo de una célula eucariota animal como esta, ¿no? ¿Qué estructura? ADN. El ADN. ADN. Ahí va. El ADN es el material genético presente en todas las células. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un núcleo de una célula eucariota? En otro pueblo también, de esos pueblos que cerrás el ojo y de eso lo Un micrófono abierto con una conversación familiar. Yo una vez a ese pueblo, que incluso para llegar A ver. pueblo tenía que ir y bueno, llegó y había, yo te dijera, 20 A ver, casas. alguien que cierre el micrófono. Una mujer se arrimó y le dijo, mire, yo lo único que Que hay le una pido conversación, chicas. es que no nos hace un puente acá. Manuela, me parece que sos vos. Es Ya, Manuela. Bueno, y resulta Los que tienen activado el micrófono, por favor. lo inauguraron el puente, ¿no sabes qué puente? Pero divino. Bueno, avisen cuando se vacunan, a ver cuando No le pongan la quiero vacuna. ser te yo digo, la que lo cosas elimine, ¿no? Y hay gente Manuela. o sea, corriendo. Hay gente que se A ver, Manuela era, desactivé el audio, Manuela. Es muy desagradable para mí hacer esto, pero si no, los demás tenemos que estar inmersos en esa conversación, ¿no? Bueno, en el núcleo está formado por el ADN. Yo les había preguntado cuántas moléculas de ADN se encuentran en un núcleo eucariota. ¿Cuántas moléculas de ADN se encuentran en un núcleo eucariota? ¿Qué les parece? ¿Cuántas moléculas de ADN tienen ustedes en los núcleos de sus células? Varias. ¿Cuántas serían varias? Hay un número exacto. Cada especie tiene su número exacto de moléculas de ADN. Es verdad, tipo que tenemos genes y esa cosa, no me acuerdo cuántos eran. Genes Ay, tenemos mucho más de 30.000. Profe, Pero, 4. ¿dónde están esos genes? profe, Sí. viste que Fernanda puso en el chat que tuvo que salir de casa por temas personales y no pudo entrar al práctico. Bueno, bien. ¿Lo puso en el grupo? Sí, en el grupo. Ah, perfecto. Recién. Si está en el grupo me queda registrado, yo después reviso y coloco ahí la justificación. Creo que era adenina, timina, guanina y citosina. Esas son las bases nitrogenadas que integran a la molécula de ADN. Estaríamos ahí hablando de un nivel molecular formando un nivel macromolecular que es el ADN. ¿Sí? O sea, pero yo no hice esa pregunta. Yo pregunté, ¿cuántas moléculas de ADN hay en el núcleo de una célula eucariota? Y después, para ver si recordaban, les pregunté, en las de ustedes, ¿cuántas moléculas de ADN hay? 46. Muy bien, porque las moléculas de ADN están formando ¿a qué estructuras dentro del núcleo? ¿Cromosomas? A los cromosomas. Ahí va. En el dibujo que tienen ahí en la pantalla, que no lo tienen creo exactamente igual en el dibujo que tienen en el ejercicio. Yo agregué una parte 14 ahí. ¿Sí? Esa parte 14, imagínense que es nuestra célula. ¿Qué sería? ¿Qué, profe? ¿Qué sería esta parte material 14? genético. El nucleolo. El ADN. El Yo ADN. iba a decir el material O el genético material de- genético que es el ADN, ¿verdad? El material genético es ADN. Una cosa que tenemos que tener clara, que voy a poner para eso, voy a compartir con ustedes, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el pizarrón, ¿verdad? Hola, profe. Sí. Ahí comparto la pizarra. Este concepto lo tienen que adquirir sí o sí. Hay cosas que ustedes tienen que entender en qué nivel de organización se encuentran. Nosotros estaríamos trabajando con el nivel de organización núcleo, que es un nivel. ¿Qué nivel es el núcleo? ¿Qué nivel estaría integrando el núcleo? No es celular. ¿Es una célula el núcleo? No, es un organelo. no. Es un organelo, es una parte de la célula,
¿sí? Hay quienes lo consideran organelo porque está rodeado de membrana, ¿verdad? Bueno, en el núcleo hay, a su vez, otras estructuras. ¿Qué estructuras hay en el núcleo? El nucleolo. Ahí va, tengo el nucleolo, yo los voy a poner más acá para que vean que son del núcleo, el nucleolo, ¿verdad? Envoltura nuclear. Está la envoltura nuclear, muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más El hay? nucleoplasma. ¿El qué? El nucleoplasma. Muy bien, el nucleoplasma. ¿Y qué me está faltando? El ADN. El ADN, muy bien. ¿Y el ADN está suelto así desnudo como en las células procariotas? Están los cromosomas. Están los cromosomas. Ahora, si ustedes miran en el dibujito que yo les había hecho ahí al principio, era un garabato ese dibujito que yo hice. ¿Esos son los cromosomas? No, eso es la cromatina, puede ser. Ahí va. Y ustedes tenían que buscar qué diferencia hay entre cromatina y cromosomas. Están en el mismo nivel, porque son lo mismo, pero con alguna diferencia. Profe, Sí, antes de, como siempre, antes de sacar la pantalla, ¿le puedo sacar foto? sí, cuando termine el esquema del pizarrón le sacas la foto. Dale, gracias. Que el ADN en los cromosomas se encuentra como más compacto. Ahí va. ¿Y en la cromatina cómo está? Disperso. Disperso. O sea que entonces, ¿qué es lo que forma a los cromosomas y a la cromatina? Es una molécula que es el ADN. ¿Sí? ¿Qué forma al nucleoplasma? Se me cambió todo de color. No, no quiero todo de color. Solamente quería el ADN y no me lo cambió. Bueno, a ver, ¿qué forma el nucleoplasma? ¿De qué está hecho el nucleoplasma? Piensen de qué está hecho el citoplasma. Ustedes tenían un ejercicio donde tenían que, un verdadero o falso, y donde tenían que justificar, ¿verdad?, algunas cosas referidas a la composición química del citoplasma. ¿Y el nucleoplasma qué es? Nucleoplasma. Citoplasma. ¿Qué es eso? Tipo el medio interno. Exactamente. El plasma es la parte líquida, ¿verdad?, de esa estructura. En el caso del citoplasma, al plasma se le llama citosol. En el caso del núcleo, se le llama nucleoplasma. ¿Sí? ¿Y de qué está hecha esa parte líquida o media coloidal que tienen tanto el citoplasma como el nucleoplasma? Si es líquido, ¿cuál podrá ser el componente Por agua. principal? El agua, indudablemente. ¿Qué más? Proteínas. Proteínas. ¿Qué cosa? ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo más y no lo sentí? Iones. Iones, que provienen de las sales, iones de Cosas. sodio, de potasio, de cloro, de calcio, todas esas cosas, ¿sí? ¿Qué más? Proteínas. Ya dijimos, está escrito agua, Aminoácidos. proteínas. Aminoácidos serían los componentes de las proteínas, pero pueden estar sueltos para formar proteínas. ¿Qué más? Lípidos. ¿Qué? Lípidos. Lípidos. ¿Y qué más? Hormonas. En el nucleoplasma no. ¿Nucleótidos? Nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Son los que forman el ADN, puede ser, y lo replican o algo así. Exactamente, son los componentes, las unidades constitutivas del ADN y del ARN. Y puedo seguir anotando, ¿todas qué? Son todas qué, estas estructuras que forman al nucleoplasma.
Moléculas. Son todas moléculas. Moléculas y macromoléculas, ¿verdad? El agua es una molécula, la proteína es una macromolécula, el guión es una molécula, el aminoácido es una molécula, el lípido es una macromolécula y el nucleótido es una molécula, ¿verdad? Y así tengo una cantidad de pequeñas moléculas con las que se van a constituir los diferentes componentes de la célula. En este caso, del núcleo y del nucleoplasma de ese núcleo. La envoltura nuclear, ¿de qué está hecha? De una doble membrana. De una doble membrana. ¿Y las membranas de qué están hechas? ¿No esta De parecía a la fosfolípidos. membrana celular? Es igual. Ahí va. Entonces, Ahí va, ¿cuál es? Lípidos. Tenía Fosfolípidos. fosfolípidos, tenía algunos colesterol. poros por los que pasaban. Proteínas también. Muy Ahí bien, va. tiene proteínas, perfecto. Glúcidos. Tiene glúcidos, como los de las glucoproteínas, ¿se acuerdan? Los hidratos de carbono. Y tiene, por Colesterol. ahí dijeron colesterol también. Ahí va. Eso es igual a la membrana celular, o sea que estamos formando las mismas macromoléculas, están formando la envoltura nuclear. El nucleolo, ¿de qué está hecho? ARN. De ARN, muy bien. ¿Y solo ARN? Y proteínas. ¿Sí? Entonces, yo estoy en distintos niveles de organización, hablando del núcleo, pero en distintos niveles de organización. Cuando hablo del núcleo, el núcleo es una parte de la célula rodeado de membrana que se considera organelo citoplasmático, pero a su vez una parte importante de la célula, ¿sí? Que se la considera aparte de los demás organelos del citoplasma. Está integrada en una célula eucariota por una envoltura nuclear, ¿verdad? Que separa a ese citosol de lo que hay adentro, que es el nucleoplasma, ¿sí? Y contenido en ese nucleoplasma hay dos estructuras formadas por ácidos nucleicos. Una, el nucleolo, que está formada por ARN y proteínas, y otra, la cromatina, en determinada etapa de la vida, que está formado por ADN y por ¿qué más? La cromatina es una estructura formada por ADN y ¿qué más? Proteínas histónicas y no histónicas. Muy bien. En el caso de la cromatina son proteínas histónicas. ¿Sí? El ADN está hecho de proteínas, mejor dicho, el ADN no, la cromatina está hecha de ADN y proteínas histónicas. En ese caso, esta estructura, cuando la miro a esta estructura de ADN y proteínas histónicas, está dispersa, ¿sí? Es una estructura dispersa. Alguien dijo por ahí que el ADN se encuentra como desenrollado, ¿sí? Cuando está el ADN unido a proteínas histónicas, entonces está como si fuera un filamento ahí todo enrollado, súper difícil de determinar dónde está. Si ustedes tienen presente la foto de un núcleo tomada con microscopio electrónico, vieron que aparecen como manchones negros dentro del nucleoplasma, muy amorfos, no tienen una forma, ¿sí? Están distribuidos de manera desigual, algunos pegados contra la envoltura nuclear, otros pegados contra el nucleolo, y algunos salpicados por todo el nucleoplasma. ¿Sí? ¿Recuerdan esa foto que tenían en el preinforme? ¿O lo tienen presente por ahí? Sí. Bueno, justamente eso que están observando ahí es cromatina. No tiene una forma determinada. ¿Sí? Está todo el ADN con proteínas, esa doble hélice, ¿se acuerdan de la forma del ADN? Asociada a proteínas y está toda desenrollada en el nucleoplasma. ¿Sí? Ahí el ADN está formando lo que se llama la cromatina. ¿Qué pasaría si la célula quiere dividirse
que una de las cosas importantes que tiene la célula cuando se divide es transmitirle a sus células hijas ese ADN que tiene, ¿verdad? Le transmite el mismo ADN que ella tenía, se lo transmite a sus 2 células hijas por igual, ¿sí? Si ella tenía 46 cromosomas, a sus hijas les va a dar 46 cromosomas a cada una, exactamente iguales a los de ella, al ADN de ellas, ¿no? Entonces imagínense ustedes, si una célula que tiene 46 cromosomas lo tiene en forma de cromatina, o sea, todo disperso, se quiere dividir y tiene que pasarle a sus hijas 46 a una y 46 a otra. ¿Qué es lo primero que tendrá que hacer? Se va a duplicar, profe. Y Tiene que duplicarlos duplicar. primero. Exacto, primero tiene que duplicarlos. Esa es la primera función de la cromatina, del núcleo, ¿no? Duplicar el material genético. ¿Sí? El ADN tiene por capacidad la potencialidad de autoduplicarse. Es una molécula que se autoduplica. ¿Sí? Es de las pocas moléculas que tiene esa propiedad, la autoduplicación. Ella misma puede fabricar copias de sí misma. Entonces, cuando hay señales para que una célula se vaya a dividir, previo a eso, el ADN tuvo que duplicarse. Entonces, dentro del núcleo de una célula que se está por dividir, si la célula tenía 46, ahora ¿cuántos ADN tiene? Tiene 46 y los duplicó. ¿Cuántos tiene? Los duplicó. 92. 92. Entonces imagínense, 92 filamentos, todos entreverados como el dibujito que vimos al principio. ¿Será posible que la célula en ese entrevero reparta de manera equitativa 46 cromosomas para un lado, 46 para el otro y además iguales? No, profe, no. No. Entonces, ¿qué Puede tiene? ser que pase uno de más, igual, ¿no? Puede ser, sí, puede ser que haya errores, pero ¿qué tiene que hacer para asegurarse que no va a cometer esos errores? Ir Empaqueta duplicando de el a uno y ir ADN. sacando. Diferenciándolo, tipo separándolo. Ahí va. ¿No? ¿Les parece que separando el cómo hace para meterlos en un espacio tan chico, a todos esos 92, todos dispersos? ¿Cuál Los será va el... agrupando en cromosomas. ¿Y qué sería un cromosoma entonces? El 40, Sería como un almacenamiento 46 de ADN, ¿no? enrollados así, juntos. Es decir, en vez de mantenerla dispersa esa estructura, la va a enrollar. ¿Sí? Sofía, levantaste la mano. A ver, contanos. Sí, es que iba a decir que empaqueta el ADN y forma los cromosomas para la división. Bueno, muy bien lo que dijo Sofía y nos dio la punta para decir, si lo que empaqueta es el ADN, o sea, la cromatina que tiene, porque no está sola el ADN, está con las proteínas histónicas, y necesita armar un paquete. ¿Ustedes para armar un paquete qué usan? Y que no se les desarme el paquete. Somos cinta que en el caso de ella, tipo, usaría las proteínas y eso, ¿no? Para... Exactamente. Va a usar algo para sujetar ese paquete. Entonces, el cromosoma sería el ADN, las proteínas histónicas, o sea, la cromatina, ¿no? Más que ¿cómo le llamaríamos? Al pegamento, a la cinta, al hilo que le pusimos al paquete. Proteínas no histónicas para diferenciarlas de esas proteínas que están integrando a la cromatina. Esas serían las proteínas que permiten que el ADN se compacte. ¿Sí? Entonces ahora el cromosoma no es ADN disperso, es ADN compactado. ¿Sí? Es una estructura compacta. Pero vieron que es lo mismo. Porque ¿qué es lo importante que tiene el cromosoma? El ADN. El ADN, que es lo que tiene que transmitir y lo tiene que transmitir a las hijas de igual manera. ¿Sí? No solamente para transmitirle de igual manera, sino para que esa célula tenga las instrucciones para funcionar igual que la célula madre. Imagínense que es una célula del tejido epitelial que se desgastó y hay que reponerla. Si la célula madre que se divide para reponer esas células perdidas
¿no? No le pasa la misma información a sus hijas, ¿verdad? Indudablemente que van a dejar de parecerse al resto de las células epiteliales. Entonces, para conservar a ese tejido intacto, las células tienen que recibir toda esa información para seguir funcionando como célula epitelial. Si no pasa, nos aparece un lunar, nos aparece una mancha, nos aparece algo que pasó ahí. En la mitosis ocurrió algo raro, ¿verdad? Que hizo cambiar el aspecto de esas células normales. ¿Sí? A veces eso raro que aparece es algo benigno, a veces es algo maligno, pero cambió el aspecto de esa célula, entonces ya esa célula no es exactamente igual y de repente ya no cumple la misma función que cumplía anteriormente. Entonces, ¿qué idea tengo que quiero que ustedes queden acá? ¿Para qué el núcleo está? Para proteger a esta estructura que es la cromatina y los cromosomas. ¿Sí? Normalmente, durante la mayor parte de la vida de la célula, el ADN se encuentra en estado de cromatina, es decir, el ADN con las proteínas histónicas, todos dispersos. En dos modalidades, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina más compactada que la eucromatina y se encuentra alrededor del nucleolo y alrededor de la envoltura nuclear, pegada, asociada. Y la eucromatina menos compactada y se encuentra dispersa por el nucleoplasma. Ustedes en esa fotito que tienen del núcleo pueden reconocer muy bien cuál es la eucromatina y cuál es la heterocromatina. Y lo que diferencia a la eucromatina y a la heterocromatina es justamente el grado de compactación que tiene la cromatina. La eucromatina es menos compactada, ¿sí? Si llegáramos a poder medir, que se hace, el grosor de esa fibra de cromatina, de eucromatina, es de unos 10 nanómetros, y si medimos la de la heterocromatina es de unos 30 nanómetros. O sea que esa fibra de heterocromatina está un poquitito más enrollada que la fibra de eucromatina. Cuando el núcleo se prepara para poderse dividir, con esa cromatina, tanto la hetero como la eucromatina, lo que va a tener que hacer es condensarla más, o sea, apretarla más para poderla tener bien pequeña y distribuible de manera fácil. Entonces la va a compactar y la va a transformar en cromosomas. Y el cromosoma es una estructura que se ve al microscopio óptico. Y podremos llegar a ver porque alcanza los 1400 nanómetros de grosor. Es decir, que eso que lo teníamos todo disperso, formando hebras de 10 nanómetros o de 30 nanómetros, ahora lo apretaron tanto que quedó hecho un cuerpito chiquitito, pero gordito, ¿verdad? Muy, muy grueso, que se puede visualizar al microscopio óptico. Y eso es un cromosoma. Yo la cromatina no la veo al microscopio óptico, la veo al microscopio electrónico. Y al cromosoma lo puedo ver en los dos, en el microscopio óptico y en el microscopio electrónico. Porque el grosor que alcanza esa estructura es lo que me permite verlo. ¿Sí? No en vano se llama cromosoma. La palabra cromosoma, ¿qué significa? Cromo, color y soma, cuerpo, ¿no? Exacto, un cuerpo coloreado. Los primeros que vieron esas estructuras en una célula en división, como no sabían qué era, dijeron, ah, mira, son unos cuerpos que se colorean. Adquieren más el colorante que el resto de las estructuras del núcleo. Entonces, ¿cuándo hay cromatina? La cromatina existe, ¿verdad? Cuando la célula se encuentra en... División. No. En interfase. En interfase. ¿Y qué es la interfase? El periodo en que no se va a dividir antes de que se divida. Es el periodo de la vida de la célula en que la célula no se está dividiendo. ¿Sí? ¿Y cuándo vamos a ver cromosomas? En la división celular. Durante la división celular, exactamente. En el periodo en que la célula está repartiendo ese material genético, que es el periodo de división. ¿Qué divisiones celulares conocen? Mitosis y meiosis.
La mitosis y la meiosis, muy bien. El periodo de división es otro periodo de la vida de la célula. Así que hay dos periodos en la vida de la célula, la interfase y la división. Durante la interfase, el ADN, formando la cromatina, está todo disperso en todo el núcleo. Y en la división, ese ADN se compacta, se reduce a pequeñas estructuras gorditas, anchas, ¿verdad? Para poder ser distribuido de manera equitativa entre una célula hija y la otra. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a esta fase, a esta función, ¿verdad? O esta característica que tiene una célula que pasa por dos periodos? ¿Cómo se le llama estas características de la vida de una célula que está formada por dos periodos, el de interfase y el de división? Ciclo celular. Exactamente. Eso es lo que se llama ciclo celular. O sea que toda célula pasa por un ciclo celular. Y el ciclo celular está formado por dos etapas, ¿sí? Que son la interfase y la división. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿O no? ¿O vuelvo atrás? Queda claro. Bueno, en la interfase, ¿qué funciones tiene el ADN? Controlar la célula. ¿De qué manera? A ver, ¿qué es lo que hace? Porque nosotros hablamos de cosas que no sabemos muy bien qué quieren decir. Decimos, tiene la información genética, controla las funciones de la célula, pero ¿qué ¿No las hace? almacena tipo separándolas ¿Cómo las almacena? A ver. y los cromosomas? No, eso solamente lo hace cuando se va a dividir, pero la mayor parte de la vida de la célula se pasa en interfase. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el ADN? En la interfase no se prepara para dividirse. Exacto. ¿Y qué dos cosas importantes hace para dividirse? Ahí cumple dos funciones muy importantes. Se duplica. Bien, la primera es la duplicación del ADN. La segunda, Se empaqueta. eso cuando se empieza a dividir. Ese empaquetamiento empieza cuando empieza la división. Durante la interfase se duplica la cantidad de moléculas de ADN antes de que la célula se vaya a dividir. ¿Y qué otra cosa también fabrica? Muy importante para que pueda duplicarse inclusive el ADN y para que después pueda formar los cromosomas. Está escrito en el pizarrón, si ustedes lo leen y ¿Proteínas? justamente fabrica las proteínas. No se olviden que el ADN no va solo, va con proteínas, y para poder duplicarlo se necesitan proteínas que son las enzimas que van a permitir que se hagan copias de la molécula de ADN. Son las que catalizan esa reacción química de formar copias del ADN. Eso lo deben haber visto en cuarto. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Repaso algo de eso por las dudas? ¿Sí? Bueno, entonces sáquenle foto al pizarrón. No sé cuántos minutos, nos quedan 6. Sáquenle la fotito al pizarrón. ¿Lo ven completo el pizarrón? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Todo eso vieron que empezó con el núcleo aquel que les mostré de la figurita. Y justamente, ¿qué debo saber del núcleo para poder entender por qué después se hacen las cosas en el citoplasma? Si el núcleo es el director de orquesta, indudablemente en el núcleo ocurren las cosas que dirigen esa orquesta, ¿sí? Una de esas cosas que dirige la orquesta es la duplicación del ADN. Bueno, si copiaron ya del pizarrón o sacaron la foto, me voy a la presentación del ADN para podérselas compartir. ¿Puedo sacar el pizarrón? Por mí sí. ¿Sí? ¿Ya Sí, sacaron la ya foto? saqué foto. Bueno, Sí. socialicen la foto después y no hay problema. Me voy a compartir la pantalla con ¿dónde estoy? No tengo la pantalla abierta, no tengo el PowerPoint, ese justo no lo abrí. Esperen que lo abro.
que justamente yo lo tenía por acá. Acá está. Yo sabía que tenía que estar acá. Bien, a ver acá. Vamos al Zoom, vamos a compartir la pantalla. Yo quiero compartir con ustedes. Ah, no me aparece, que la voy a volver a compartir. A ver acá. Dejo de compartir. No dejé de compartir esta pantalla, por eso, ¿no? Me parece que no la dejé de compartir, por eso no me aparece. ¿Siguen viendo la pantalla? No. No, ahí. No. Acá tengo, ahora sí. Ahora van a ver, ¿no? Y ahora sí se ve. Ahora sí. Bueno, vamos a buscar acá entonces la duplicación del ADN. ¿Dónde lo tengo? Ops. Ahí. No sé, acá. ¿Sí? En ese periodo de interfase, no sé si se acuerdan algo del ciclo celular de cuarto año. ¿No se acuerdan de nada del ciclo celular? Y lo vi. ¿No vieron ciclo celular en cuarto año? Bueno. Yo no. Aquí tendríamos una gráfica de lo que pasa en la vida de una célula, desde que ella nace, ahí vemos las dos células naciendo, ¿sí? Dos células producto de la división, ¿sí? Y cada una de ellas entra en un periodo que se denomina interfase, que es el más largo de su vida, que depende del tipo celular, es la duración de esta interfase. Hay células que se pasan casi toda la vida en interfase. Por ejemplo, las neuronas, actualmente se sabe que las neuronas se dividen, no todas, pero hay unas cuantas que sí se dividen, pero se pasan la mayor parte de su vida en interfase. Lo hacen muy intermitentemente la división. Y hay algunas que nunca se dividen, entonces se quedan eternamente en la interfase. Pero hay otras células, por ejemplo las del hígado, que están permanentemente dividiéndose. ¿Sí? Las de la piel, permanentemente dividiéndose para poder reparar las que se pierden, o reponer todo lo que se pierde. Las del tejido conjuntivo, todo el tiempo se están formando, ¿verdad? Siempre estamos formando células de la sangre, o sea que en nuestra médula ósea están ocurriendo muchas mitosis, y entonces el periodo de interfase es más corto en esas células. Pero sea más corto o sea más largo, toda interfase está dividida en 3 etapas. Una primera etapa que se llama G1, viene del inglés gaps, que es espacio, ¿sí? Es justamente el espacio 1, el periodo S de síntesis, y el periodo G2, o sea, el espacio 2. En ese periodo G1, lo que hace la célula es sintetizar las proteínas necesarias para que la célula pueda duplicar su ADN. Entonces, cuando comienza la interfase, la célula permanentemente está sintetizando proteínas, es decir, fabricando proteínas, ¿sí? Aparte de vivir, porque aparte si esa célula es una célula epitelial, cumple la función epitelial y vive y se mantiene y hace todas esas cosas. Pero aparte de eso, lo que está haciendo es fabricando las proteínas que va a necesitar en el momento que llegue la señal de que ella va a estar cerca de dividirse, ¿sí? Entonces, gran parte de esa interfase, como ven en la gráfica, está ocupada por esa síntesis proteica en G1, ¿sí? Cuando ya tiene todas las proteínas prontas, lo que hace es comenzar a duplicar el ADN, ¿sí? Sí, ¿qué? G1, entonces, tipo, yo porque estoy anotando, tipo, el círculo sería síntesis, tipo, ¿qué? Síntesis de Acá en la proteínas y eso. G1, síntesis de proteínas. Y en la S, síntesis de ADN. Se nos va a cortar en cualquier momento. En G2 va a sintetizar las proteínas ahora que va a necesitar para poder hacer la división, para poder ahora repartir equitativamente este ADN que duplicó. Y para eso va a necesitar muchas proteínas que ustedes me van a contar en la siguiente clase, qué proteínas necesita fabricar para poder dividir ese ADN, para poderlo repartir. El mismo ADN para un lado y el mismo ADN para el otro. Si se acuerdan algo de la mitosis, capaz que surge en sus cabezas qué es lo que necesita. A ver, ¿qué puede necesitar? Que esté hecho de proteínas. Y que ustedes lo tenían en la tarea previa.